noches, amigos televidentes. Llegamos a jueves, la semana avanza a pasos agigantados, pero aquí estamos listos para informarle. Hoy, por supuesto, nos acompaña Axel Cardona y, por supuesto, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Nancy Calderón. Bueno, estamos listos para poderle informar a usted lo que ha ocurrido en Guatemala y el resto del mundo, por supuesto, en las últimas horas. Así que iniciamos, ¿te parece? Vamos en directo con los titulares. Buenas noches a quienes recientemente nos sintonizan. Les comentamos que ayer en nuestra emisión nocturna le dimos a conocer sobre el hallazgo de 2 cadáveres dentro del baúl de un vehículo, entre otros crímenes contra mujeres. Pero hoy se identificó a varias de ellas. Alicia Araceli Gómez Velázquez, de 19 años, falleció por un impacto de arma de fuego en la región del cráneo al interior del hotel que se encuentra a mis espaldas. Lo que llama la atención es que la progenitora de la víctima dijo que habían estado siendo víctimas de amenazas por parte de un hombre de apellido Gómez Cojoy, quien podría ser el presunto responsable. Pero este hecho se suma a una serie de asesinatos que se realizaron en contra de mujeres la noche de este miércoles. A continuación le presentamos un resumen. En el kilómetro 23 de la Vuelta al Lago, en jurisdicción de Amatitlán, se localiza en el interior de un vehículo tipo agrícola, el cual fue identificado con las placas de circulación 046 JDG. Color gris. En el interior se localizan 2 cuerpos de 2 mujeres. El INASIF las identificó como Andrea Azucena González Ramírez, de 27 años, y Zaira Azucena Ramírez Tizandie, de 46. Ambas, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Dentro del vehículo en donde fueron localizados los cuerpos, también se encontraron varios fragmentos de papel con números de teléfono y una factura de servicio en una gasolinera de Ciudad San Cristóbal. De manera extraoficial, se sabe que las víctimas eran residentes del barrio El Gallito, en la zona 3 de la ciudad. Horas más tarde fue localizada fallecida una mujer en la 7ª avenida y 1ª calle de la zona 3 de San José Pinula, en el interior de una habitación, a una mujer la cual no fue identificada tampoco debido a que carecía de documentos. Según identificaron personas de ese lugar, ella ingresó horas antes y momentos después, a la hora de ir a hacer limpieza, localizaron a esta persona tirada en el suelo. El cuerpo de esta 4ª víctima mortal aún se encuentra en la morgue del INASIF en espera de ser identificada. Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, a diario ingresan a la morgue entre 3 y 4 cuerpos de mujeres que han fallecido, muchas veces de manera violenta. Con imágenes de José Luis de León, Alejandro Esquite. En otros temas, en el juzgado sexto del ramo penal se discute si 4 procesados podrían enfrentar juicio por el crimen de Angie Caseros y su madre. El 9 de septiembre de 2021, en la carretera que conduce hacia San Pedro Ayampuc, fueron localizados los cuerpos sin vida de Blanca Ramírez y Angie Caseros, madre e hija. Los cadáveres estaban envueltos en sábanas, tirados en un río de aguas negras. En el juzgado sexto penal, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público dio a conocer la investigación final de este doble crimen y pedirá que los acusados, Catherine Alexandra Caseros Centeno, Ligia Imelda Ríos Aguilar, María Fernanda Salguero Caballeros y Eddie Miss Ordóñez, enfrenten juicio por los delitos de asesinato y plagio y secuestro. El fiscal del caso dijo que cámaras de videovigilancia captaron los últimos días de vida de las víctimas y que un vehículo en el cual se condujeron fue abandonado. La hipótesis preliminar de este doble crimen es que la procesada Catherine Alexandra Caseros Centeno, media hermana de Angie, planificó eliminarlas para quedarse con una herencia de su padre. La próxima semana, el juez del caso, Israel Celada, emitirá su fallo y resolverá si las 3 mujeres y un hombre podrían o no enfrentar juicio ante un tribunal de sentencia por plagio y secuestro y asesinato. Usted no creerá lo que le voy a narrar a continuación. Escuche bien, porque tiene tan solo 14 años, pero su amplio historial criminal suma extorsiones, asesinatos y, por si eso fuera poco, también se le acusa de descuartizar a sus víctimas. En relación a la detención y a la conducción de un menor de tan solo 14 años, ubicado en el sector de Amatitlán, apodado alias El Carnicero, presunto integrante de la Mara 18, presunto integrante
y coordinador de acciones totalmente ilegales en contra de otras personas. Presunto extorsionista, presunto sicario, persona que es el brazo operativo de la estructura criminal para realizar todo tipo de acciones negativas en el sector del área de Villanueva, ha sido remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Según investigadores de Dipanda, este sicario de tan solo 14 años tiene privilegios dentro de la estructura criminal a la cual pertenece y se presume que los ha alcanzado luego de haber cometido diversos asesinatos. Se le investiga por el crimen de 4 personas, a quienes habría descuartizado y luego abandonado sus restos en varios puntos. Tales acciones le han llevado a ser apodado el carnicero. Este sujeto inició dentro del grupo criminal con la labor de chequeo, actividad que llaman al brazo operativo más sanguinario de las pandillas, pues obtienen respeto debido a los crímenes que cometen, como asesinatos de rivales que luego son descuartizados. También dan muerte a sus compañeros cuando cometen algún error, a lo que ellos llaman planchas, es decir, se quedan con el dinero de las extorsiones o no cometen los crímenes que les son enviados. Este récord delictivo le permite a este menor de tan solo 14 años tener ciertos privilegios dentro de su estructura delictiva, tales como tener su propia seguridad. Puede tener acceso también a las mujeres que él quiera. Es el titular en algunos puntos de venta de droga. Además, cobra extorsiones en los comercios que decida. Tiene a su alcance todo tipo de armas de fuego y hasta puede tener su propia clica. Bueno, hablemos de otros operativos que se desarrollaron en esta jornada. Una banda de extorsionistas fue desarticulada este día. Varios integrantes de la estructura criminal fueron capturados. Allanamientos realizados por investigadores de Dipanda y personal del Ministerio Público en las zonas 6 y 7 capitalinas, así como en Misco, Villa Canales, Chinautla, Escuintla y Santa Rosa, fueron detenidos 11 mareros acusados de integrar una estructura criminal dedicada a extorsionar a comerciantes, personas particulares y transportistas. De Enrique Escobar Borrayo, de 42 años. Este fue capturado en la 40 calle y 31 avenida de la zona 7. En el barrio Nuevo San Antonio, zona 6, le notifican una orden de captura a Stephanie Mariela García Quirós, de 28. En La Gomera, Escuintla, fue capturado Elías Obed Cruz Estrada, de 30 años. En la colonia Monja Blanca, zona 2 de Barberiana, Santa Rosa, fue capturada Cindy Esmeralda Cruz Romero, de 33 años, mientras que en Aldea El Pinito, Barberiana, Santa Rosa, fue capturada Xiomara Lisette González Hernández, de 45 años, junto a Leonardo Jesús Lima Vázquez, de 28 años. En la zona 6 de Chinautla fue capturado José Armando Chilín Aragón, de 24, Sergio Elí Escobar Valenzuela, de 37, esto fue capturado en Lo de Coy, zona 10 de Misco. Lilian Janet Borrayo, de 51 años, fue detenida en Villa Canales. Y en la colonia Las Gardenias, Barberiana, Santa Rosa, fue capturado Zaira Raquel Herrera, de 31 años. En el barrio San Antonio, en la zona 6, también se aprendió a Yulisa Fernanda Ortiz Ara, de 24 años. La mayoría de capturados son mujeres. Se les acusa de entregar teléfonos móviles y recoger el dinero de sus víctimas de extorsión. Un operativo de las fuerzas de seguridad permitió la captura de 2 hombres que están vinculados con distintos hechos delictivos en el departamento de Jalapa. En actualización de datos, después de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizara un allanamiento en la colonia Bosques de Viena, en donde se pretendía encontrar armas de fuego, así como personas que han participado en diferentes ilícitos, los resultados fueron positivos, habiéndose logrado la detención de 2 personas, quienes responden a los nombres de Evelio Estuardo Chávez Pérez y Edgar Estuardo Nájera Mateo. Ambos, se presume, son integrantes de una estructura criminal.
Aparte de esto, fueron localizados teléfonos celulares, así como algunos chips, los que se presume son utilizados para extorsionar. También fueron incautadas 2 armas de fuego tipo revólver, una de estas con reporte de robo en un hecho violento ocurrido el pasado 31 de diciembre del año 2021. Ambas personas fueron llevadas a las cárceles públicas para poder ventilar su situación legal. Es el reporte que tenemos desde Jalapa. Y desde Jalapa reportó Alex Rodríguez. Bueno, las autoridades del Ministerio de Gobernación también reportaron un descenso en el índice de criminalidad en comparación a años anteriores. Según las estadísticas de autoridades, en 2009 la tasa fue de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que actualmente el índice es de 17. Una cifra lamentable, con un guatemalteco que fallezca, nosotros tenemos que lamentar y seguir trabajando. Sin embargo, en el contexto del tiempo, el país ha disminuido a lo largo de 10 años, creo que 12 años ha ido disminuyendo su tasa de criminalidad y de homicidios. Del 2009 a aproximadamente una tasa de 46 fallecidos por cada 100.000 habitantes, que hoy estemos en 17, de una u otra manera refleja ese esfuerzo continuo que se ha hecho en contra de eso, en favor de la seguridad. En el 2019 estábamos alrededor de un 19, hoy vamos en un 17, esperemos bajarlo a final de año, que es una tasa que idealmente se mide anualmente, pero hay esfuerzos grandes y en el contexto del tiempo la criminalidad sigue disminuyendo. Tan solo este miércoles, la Policía Nacional Civil reportó el asesinato de 4 mujeres en diferentes zonas del país. Sin embargo, hasta el momento no se considera una ola de violencia exclusiva contra este sector. Vea, las mujeres cada vez son parte activa en la vida económica y social, y eso las pone también en riesgo. También hay muchas mujeres involucradas en hechos criminales y se ponen en riesgo. Es el resultado de esto. Hasta este momento no hemos identificado que haya una violencia dirigida exclusivamente a las mujeres. Continuamos con el orden de las noticias. Hablamos ahora de las lluvias de esta mañana que han sorprendido a miles de guatemaltecos. Y escuche bien, porque el pronóstico advierte sobre la continuidad de estas condiciones para los próximos días. De acuerdo al pronóstico del INSIBUME, la influencia de un sistema de baja presión ha favorecido el ingreso de humedad y ha generado lluvia. Estas condiciones prevalecerán durante los próximos días. Sin embargo, el sistema de baja presión con probabilidad de convertirse en depresión tiene una trayectoria que lo direcciona al norte, alejándolo de nuestro país. De un sistema fuerte de baja presión que actualmente se ubica al norte de la península de Yucatán. Este sistema por circulación está permitiendo mayor entrada de humedad de la parte del Pacífico hacia el centro del país, generando algunas lloviznas y lluvias de carácter intermitente y el viento fuerte. Este viento va a predominar el día de hoy y mañana con velocidades que en algunos momentos alcanzan los 40-50 kilómetros por hora, por lo que es muy importante tomar en cuenta el asegurar bien los techos de lámina y no se descarta la caída de algunas ramas y vallas publicitarias. Hablemos ahora de las deportaciones por vía aérea de Estados Unidos, que ha aumentado considerablemente en lo que va de este año. Más del 600% se incrementó el flujo de guatemaltecos retornados por la vía aérea desde Estados Unidos y México, de enero a mayo de este año con relación al año pasado. Los retornos por la vía terrestre desde México también van en incremento. Un incremento de 651% de incremento de vuelos. El año pasado, a la fecha de enero a mayo, teníamos 32 vuelos ingresados procedentes vía aérea y actualmente tenemos 210 vuelos con 24,000 personas, tanto de vía México como vía Estados Unidos. Sin embargo, el incremento pues son vuelos de Estados Unidos americanos los que hay ese incremento significativo. Y también pues los retornados vía terrestre, que también tenemos actualmente 31,000 personas retornados por esa vía,
A las personas retornadas se les sigue practicando hisopados y se les brindan otras atenciones, según refiere el secretario de Conamigua. Están haciendo los hisopados también a las personas que vienen retornadas y se les está dando asistencia ahí en Fuerza Aérea Guatemalteca. Lo que compete a Conamigua, nosotros estamos dando la alimentación tanto vía aérea como vía terrestre, porque vimos que hay un incremento en los retornados vía terrestre y tenemos que focalizar para brindar esa atención. También estamos entregando kit de higiene a los retornados vía terrestre y actualmente estamos brindando el servicio de transporte de la Fuerza Aérea Guatemalteca hacia las terminales de buses para que ellos se puedan acercar y tengan un retorno digno y oneroso al momento de entrar al país. El año pasado, del 1 de enero al 31 de mayo, retornaron a 2.839 connacionales y en el mismo periodo, pero de este año, se han retornado ya a 24.125 personas por la vía aérea desde Estados Unidos y México, lo que refleja el 651% de incremento en las deportaciones aéreas de guatemaltecos. El año 2021 hasta mayo se retornaron a 16.624 guatemaltecos desde México por la vía terrestre y este año fueron 17.038 connacionales. De enero a mayo, casi 49.000 ciudadanos de distintas nacionalidades han solicitado refugio en México, entre ellos una gran cantidad de guatemaltecos. La Comisión de Ayuda a Refugiados resalta que Guatemala se encuentra en el top 10 de solicitantes, ubicándose en la 7ª posición, con 1.754 peticiones de refugio durante 5 meses. Respecto a abril de 2022, se aprecia un aumento del 24.3%, pues se sumaron en mayo 343 compatriotas que buscan protección en territorio mexicano. Los informes de la Comar detallan que Guatemala en 2022 es el 4º país centroamericano con más peticiones, siendo superada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. Se indica que en mayo de 2021 se habían tramitado 2.063 solicitudes de refugio de guatemaltecos. En mayo de 2020 fueron 3.005 y en mayo de 2019, 3.783. Asimismo, de 2013 a abril de 2022, se otorgó la condición de refugiados a 2.842 compatriotas y se rechazó la solicitud a 2.415. El tema de migrantes es que los mexicanos son nuevamente la mayoría de los detenidos por las autoridades migratorias, esto en la frontera sur de los Estados Unidos. Expertos de ambos países opinan sobre las posibles causas que atraen a los mexicanos al suelo norteamericano. La mayoría de los detenidos por autoridades migratorias en la frontera sur provienen del mismo país. En los últimos años, 1 o 2 años, el número de mexicanos que están viniendo a la frontera se aumentó casi todos los meses. México había dejado de ser el principal origen de la inmigración irregular a Estados Unidos. Incluso cuando aumentaron las deportaciones y disminuyó la oferta laboral por la recesión económica estadounidense, hablaban de tasa cero migratoria entre ambos países. Del 2009 al 2014 regresaron más mexicanos que los que salieron. Pero ahora parece estar emigrando más gente. Tenemos mexicanos que vienen por violencia, mexicanos que huyen por homofobia, bifobia, transfobia, mexicanos que huyen por la pobreza y la falta de empleo. Entre quienes esperan en la frontera para pedir asilo legalmente a Estados Unidos, también hay más mexicanos. Las autoridades no los reconocen. En este albergue hay unos 600 migrantes, casi 70% son desplazados mexicanos. Venimos huyendo de la delincuencia. Algunas medidas parecen tener consecuencias inesperadas que se conjugan con otros fenómenos. Porque debajo del título 42 es más fácil cruzar la frontera muchas veces. Y también ahora hay muchos trabajos en los Estados Unidos. Este mexicano repatriado sobrevivió a una volcadura durante una persecución de la patrulla fronteriza, pero no se quedará en México. Quien ya ha estado en Estados Unidos sabe que vale la pena intentarlo otra vez. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Fortaleciendo nuestras raíces, nuestra cultura, hoy tenemos la presentación de Así es nuestra tierra, un segmento especial presentado por nuestro periodista Alejandro Esquite, a quien le doy la más cordial bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Nancy, qué gusto saludarte, efectivamente, y es que hoy vamos a viajar hasta pues el origen de las raíces de la cosmovisión maya y lo haremos conociendo la historia del libro sagrado, como un homenaje a los 50 años de su nombramiento como Libro Nacional de Guatemala.
Guatemala. Esta noche en su segmento Así es mi tierra, los orígenes del Popol Vuh. Que lo disfruten. Are u she ojer civ varal, quiche u vi. Con estas palabras se inicia el Popol Vuh o libro de la comunidad, el cual fue escrito sobre papel de savia de Amate en Chichicastenango hace casi 500 años. Se dice que fue escrito alrededor de 1550 por un indígena que aprendió a escribir su propio idioma en caracteres latinos y recoge la tradición oral de sus ancestros, las plasma en un documento que posteriormente queda escondido o sin que nadie lo pudiera ver hasta que alrededor de 1710 lo conoce Fray Francisco Jiménez, que en ese entonces se encontraba en el área quiché, y lo transcribe, toma el manuscrito y transcribe el original antiguo y lo traslada, lo interpreta en idioma castellano. Este trabajo quedó también por muchos años no descubierto, guardado en casas culturales, y alrededor de 1860 lo traslada otro religioso, Charles Etienne Brasseur de Borborough, y se lo lleva a Francia. Lo traduce y lo publica, y esta vez ya acuñando el título de Popol Vuh. Al momento de morir Borborough, la colección fue entregada a un científico que por error lo vende y llega a manos de un coleccionista estadounidense que lo trae de nuevo a América, pero no a Guatemala. Y este lo cedió en propiedad a la biblioteca de Newberry en Chicago. Es ahí donde se encuentra la obra precisamente de Francisco Jiménez, y por lo tanto pues se han hecho diferentes reproducciones que están alrededor del mundo. En Guatemala tenemos varias, pero sobre todo importante es de que esta biblioteca ha podido también desarrollar diferentes plataformas digitales y ha podido también desarrollar copias, reproducciones virtuales que están al alcance de todos. Lo que aún sorprende a los historiadores que investigan su origen es que sin haber tenido contacto con civilizaciones europeas, el autor describe la creación del universo y del hombre con un parecido impresionante al libro del Génesis. Básicamente nos cuenta leyendas, mitología, la historia de la creación y la historia del pueblo quiché. Está dividido en tres partes, que la primera es la creación del mundo, la segunda es la historia de los gemelos Unapu e Ixbalanqué, y la última parte nos describe cómo fue creado el pueblo quiché y los linajes que fueron creándose y existiendo para la época antigua. El libro sagrado de los mayas fue declarado como Libro Nacional de Guatemala el 30 de mayo de 1972, y aunque su versión más antigua no permanece en Guatemala, el conocer las fascinantes historias que ahí se relatan y saber que dentro de la cosmovisión maya, los gemelos Unapu e Ixbalanqué aún nos protegen de los dioses del Xibalbá, inspira a decir: así es mi tierra. Con la edición de Carlos Lineker, Alejandro Esquite. Bueno, en otros temas, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la preparación que lleva precisamente para llevar a cabo la participación de Guatemala en la Cumbre de las Américas 2022. El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la preparación que se lleva a cabo para la participación de Guatemala en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Las primeras foros o los primeros espacios son precisamente con cámaras de comercio, con organismos multilaterales. Se aprovechan los espacios también para generar visitas bilaterales, reuniones de alto nivel, reuniones incluso a nivel de mandatarios y ministros. Entonces, en esa conformación después pasamos a la parte diplomática, que es la negociación de los documentos de la cumbre, donde todos los equipos trabajan para la declaración. El éxito de una cumbre es la declaración.
no es quién asiste o quién no asiste, es el trabajo técnico delegado que trabajamos todos en las Américas para hacer un pronunciamiento sobre temas sensibles, cambio climático, el tema de migración. Entonces, esa sensibilización y la negociación de los textos es la segunda etapa. Y por último, ya la reunión de jefes de Estado, que es el cierre y la culminación del evento. Y en ese proceso estamos trabajando y basados en eso trabajaremos para poder definir nuestra participación. El Congreso de la República aprobó el acuerdo para convocar a integrar la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas. El acuerdo aprobado por el Congreso de la República convoca a los rectores de universidades del país, decanos de las carreras de Economía, Contadores Públicos y Auditores y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala a elegir a sus representantes, quienes integrarán la comisión de postulación para el proceso de elegir la nómina de candidatos para Contralor General de Cuentas. Convocar a los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del país, al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para los efectos de la designación o elección de sus representantes. Cuando proceda, para integrar la comisión de postulación que deberá presentar al Congreso de la República. La nómina deberá estar integrada por 6 candidatos que serán enviados al organismo legislativo con toda la información recabada por la comisión, para que luego de agotarse el proceso de la comisión sea el Pleno del Congreso de la República que elija al próximo Contralor. La Fiscalía contra la Impunidad pidió que 5 sindicados sean investigados en el caso penal a Sudifer. La diligencia se realizó a puerta cerrada. En el Juzgado Segundo Penal a cargo de Amparo de León se inició la audiencia de primera declaración de Edín Raimundo Barrientos, José Alberto de Pastello, William Amílcar Alvarado Nixtal, Delmi Esaú Martínez y Felipa Chico Ajquejay. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió la reserva total de la diligencia judicial, indicando que hay personas pendientes de ser capturadas por la Policía Nacional Civil y otras pendientes de ser investigadas en esta carpeta judicial. Los 5 sospechosos fueron señalados por la FECI de haber participado en la malversación de una donación de $216,787 en los Estados Unidos. Según las pesquisas en agosto del 2019, el gobierno de Norteamérica, a través de Homeland Security Investigations, informó que la asociación ASODEFI recibió una donación por un monto de $216,787 de los Estados Unidos, equivalente a 1.700.000 quetzales. La investigación agregó que el donativo tenía como fin primordial facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades. Sin embargo, este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema, por lo que fue presentada la denuncia especificando que la asociación ASODEFIR estaba realizando operaciones inusuales. Este viernes, a puerta cerrada, se continuará celebrando la primera declaración de los 5 sindicados. Se escuchará el pronunciamiento de los abogados defensores y la juez podría resolver si quedan o no sujetos a una investigación penal. En más noticias, una mujer fue asesinada cuando llevaba a sus hijos al colegio. El crimen ocurrió en Colombia. Sobre esta acera ocurrió un cruel asesinato que conmocionó a los residentes del barrio Islandia, en el sur de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Según las primeras informaciones, una mujer identificada como Ana Delfina Barrera, con 48 años de edad, fue baleada mientras llevaba a sus 2 hijos al colegio. Eran las 5:30 de la mañana y la mujer acababa de salir de su vivienda junto a sus 2 pequeños hijos. Apenas habían recorrido unos 80 metros cuando ocurrió el ataque armado. Los hechos ocurrieron en la calle 71A Sur, con carrera 83B, sitio en donde la víctima quedó tendida en el suelo después de recibir varios disparos con arma de fuego. El agresor fue un hombre que se transportaba en una moto y quien le disparó sin mediar palabra para después emprender la huida. Al parecer, la víctima trabajaba como comerciante de venta de ropa y en el momento del ataque iba acompañada de su hija de 11 años y su pequeño hijo de apenas 5 años. Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con venganzas producto de un préstamo que le efectuaron prestamistas que ofrecen dinero rápido y fácil a comerciantes, pero hasta el momento no hay ninguna certeza. Continuamos
Continuamos con el orden de la información. Autoridades salubristas descartan que pueda existir una quinta ola por casos de COVID-19 y han argumentado que la positividad de casos se ha mantenido estable en un 7%. El Ministerio de Salud descartó que exista un alza en los casos de COVID-19, indicando que la ocupación en hospitales es del 3%, por lo que se descarta que exista la amenaza de una nueva oleada de casos. Si revisamos lo que establece en el tablero, en el semáforo de alerta epidemiológico del Ministerio de Salud, el incremento de casos no es sustancial, derivado que en el último reporte teníamos un índice de positividad del 6%, actualmente estamos en el 7.4%, lo que representa aproximadamente 7.100 casos en comparación a 6.000 casos detectados o reportados en el periodo anterior. Por lo tanto, el índice de positividad se mantiene menor del 10%, actualmente con un 7%. Con respecto al nuevo lote de vacunas Pfizer, el doctor Mazariegos explicó que empezarán con la aplicación inmediatamente, por lo que las dosis ya están siendo enviadas a las distintas áreas de salud. Recordemos que ya tenemos más o menos un promedio de 17.6 millones de dosis administradas y esta vacuna Pfizer lo que permite evidentemente es aperturar nuevos esquemas, primeras dosis, completar segundas dosis y refuerzos, tanto el tercero como el cuarto, y aprovechar la intervención para exhortar a la población que si aún no se ha vacunado su primera dosis o si solo se administró una o dos, tiene la oportunidad de recibir su vacuna Pfizer en los servicios de salud, que tenemos más de 700 puestos de vacunación a nivel nacional para poder administrarla. Es importante recordarle completar esquemas, que no solamente se queden, por ejemplo, con primeras dosis, porque tenemos una gran cantidad de personas que aún no se han administrado su segunda dosis. Y la disponibilidad de vacunas sigue vigente en la red de servicios de salud del país. Las dosis de Pfizer recibidas se aplicarán en la población a partir de los 12 años. Diputados del Congreso de la República aprobaron una ampliación precisamente al periodo de vigencia del DPI. Con 98 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron la ley de ampliación temporal de vigencia del documento personal de identificación DPI. Con esto se establece que todos los DPI que tengan fecha de vencimiento a partir del 1 de enero del 2023 tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año en mención. La normativa también establece que no será aplicable el beneficio cuando se produzcan modificaciones del estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o alteración sustancial de apariencia física por accidente u otras causas. La normativa señala que todas las instituciones judiciales, administrativas, públicas y privadas deben acatar lo dispuesto en esta ampliación. Además, se ordena al RENAP agilizar los procesos de entrega de DPI de los ciudadanos que los soliciten por primera vez o que hayan requerido una reposición. Hablemos ahora de protestas, Nancy. Es que no quieren que los recintos escolares sean lugares de entrenamiento para protegerlos de pistoleros. Así es, Axel. De hecho, así lo han manifestado los senadores demócratas, estudiantes y también un maestro en protesta por el control de armas en la Escuela Secundaria Memorial de Nueva Jersey. 19 pupitres vacíos y el nombre de los estudiantes y profesoras asesinadas en Uvalde, Texas, rendían tributo y daban cuenta del miedo con que viven los estudiantes en las aulas. Hasta esta escuela secundaria de Nueva Jersey llegó el senador Bob Menéndez, quien prometió abogar por una reforma al control de armas. No sé si vamos a lograr los 60 votos que hace falta en el Senado para cambiar la ley, pero sí sé que el pueblo norteamericano debe saber quién está en favor de reformas y quién no. El senador Cory Booker, también demócrata, secundó a Menéndez. Ellos partirán para Washington, D.C. con la misión de llegar a un acuerdo sobre una ley que prohíba las armas de alta capacidad y fortalezca la revisión de los antecedentes de los compradores. La bancada republicana se ha opuesto a las restricciones por considerar que vulnera el derecho a portar armas de fuego, consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. Esta maestra sobrevivió a un incidente de violencia armada. Hubo incidentes de armas, de violencia de armas, que nosotros teníamos que estar encerrados en la escuela. Entonces, siempre que veo a los niños, eso... Por su parte, los estudiantes rodearon la escuela con consignas y exigieron un cambio inmediato.
No lo están escuchando, las voces no son suficientes, necesitan más acciones. De acuerdo con el Gun Violence Archive, en el 2022, al menos 653 niños y adolescentes en Estados Unidos perdieron la vida por causa de armas de fuego y otros 1.609 resultaron heridos. Desde West New York, Nueva Jersey, Ángela González, Voz de América. El segundo semestre del año no pinta nada bien para el tema logístico y de abastecimiento en materia prima. Así lo han resaltado empresarios americanos. La mayoría de países continuará afectado por la recuperación logística de Shanghái, China, la guerra entre Ucrania y Rusia, junto con el aumento en el precio de los combustibles. Sin embargo, esto puede ser una oportunidad para Guatemala en el tema comercial. Porque se prevé que este sea un problema que va a persistir entre este y el siguiente año. Entonces se busca que haya más encadenamiento logístico entre Centroamérica, con México, Estados Unidos e incluso Sudamérica, para ya no depender tanto del transbordo transatlántico que se tiene que dar con China, y eso es, digamos, lo que está cambiando un poco la cadena de suministro, buscándose ya fuentes alternativas tanto de destino como de importación de productos y servicios. Definitivamente 2023 no se soluciona este problema. No, el tema de la guerra con Ucrania y Rusia va a tener consecuencias de largo plazo, porque se destruyeron, digamos, fuentes de suministro de gas, fuentes de suministro de petróleo, fuentes de suministro de alimentos en Ucrania, que va a llevar varios meses y si no años en recuperarse, por lo cual se percibe que sí sea un problema que va a persistir. Bueno, y un grupo de trabajadores de una maquila ubicada en Chimaltenango resultaron intoxicados al inhalar gas. Al menos 15 empleados de una empresa maquiladora de verduras y frutas fueron trasladados al Hospital Nacional por bomberos voluntarios y municipales. Estos indicaron que habían inhalado gases tóxicos cuando se encontraban en el interior de dicha empresa laborando. Estos indicaron que tenían síntomas de vómitos y dolor de cabeza, por lo que fueron trasladados hacia el Hospital Nacional. Por bomberos voluntarios se cree que fueron aproximadamente 15 los que se trasladaron al Hospital Nacional de esta cabecera. Reporta desde Chimaltenango, Norman Benavente. Este viernes será la primera declaración de una mujer de 65 años quien fue capturada con 64 bolsas de marihuana. El pasado 31 de mayo, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal capturaron en el asentamiento de la Candelaria Zona 18 a Margarita Emiliana Jan Rodríguez, de 65 años, en su residencia. Fueron encontradas e incautadas 64 bolsas con marihuana. El 1 de junio, en el juzgado de turno en la Torre de Tribunales, se le dio a conocer el motivo de su detención. Para este viernes se programó la primera declaración de Jan Rodríguez. En esta diligencia, el Ministerio Público la acusará por la posesión de las sustancias ilícitas y pedirá ante el juez que quede sujeta a una investigación penal por un plazo máximo de 3 meses. Según el reporte policial, Margarita Jan tiene 3 antecedentes policiales. El primero fue registrado en 1973. El documento policial detalló que en abril de 1973 Jan fue consignada por uso público de nombre supuesto y agresión violenta, por heredad y escándalo y riña mutua en febrero de 1976 y portación de arma de fuego, soborno y tenencia de droga en septiembre de 1998. Este viernes, en el primer nivel de la Torre de Tribunales, se discutirá y resolverá si la sospechosa podría ser investigada por el hallazgo y la incautación de las 64 bolsas de marihuana. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a ustedes, como siempre, por su preferencia. Axel, un honor, como siempre, tenerte acá. Gracias, Nancy Calderón, y a usted, mi otro cliente, que descanse. Feliz noche.